a las jornadas sobre tecnociencia, ecología y diversidad religiosa. Es la segunda jornada en la que intentamos poner en común la aproximación de la filosofía, de la ciencia, de la técnica y de las tecnociencias y de la diversidad religiosa. El objetivo de estas jornadas, como sabéis, y comentamos ya en la anterior jornada del día 26, es crear un puente, un diálogo entre ciencia y tradiciones religiosas en vistas a conseguir que haya una colaboración y no una oposición, no un conflicto, sino una colaboración y una sinergia que pueda favorecer a la humanidad en su conjunto y a la supervivencia de la especie. Nuestra voluntad no es tanto hacer propaganda de las religiones ni de la filosofía de la ciencia, esto es otro tema. Nuestra voluntad es crear sinergias para que el ser humano pueda contribuir al bienestar de toda la humanidad. Y por eso de ahí el interés justamente de la mesa de hoy de crear un poco de un discurso que pueda aproximar y relacionar a las tradiciones religiosas con la tecnociencia. Sabéis que hay gente que se opone a los avances científicos desde algunas posturas religiosas fundamentalistas. También hay científicos y técnicos que no aceptan ningún tipo de reflexión relacionada con los valores y con la ética. Queremos un poco, digamos, una vía media, construir o edificar una vía media y construir las bases teóricas o el humus que permita crear unas bases teóricas para desarrollar esta vía media. Ya sabemos que se ha hecho mucha cosa en este sentido, pero como somos una organización interreligiosa, queremos un poco darle un poco de orientación general a las comunidades y a las organizaciones interreligiosas sobre este tema. Dicho esto, voy a pasar rápidamente a presentar a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Algunos ya los conocemos de la sesión anterior, de la jornada anterior, pero otros no. Los que ya conocemos voy a hacer una presentación más sucinta y a los que son, digamos, nuevos, un poco más extensa. Bienvenido Rabino Gerson Kapczynski, representante nacional de la Confederação Israelita do Brasil en el diálogo interreligioso y coordinador del grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre. Forma parte de la Central Conference of American Rabbis y es representante en América Latina del Board de la World Union for Progressive Judaism. Es también rabino colaborador de la Sinagoga Bet Shalom de Barcelona, una sinagoga muy comprometida con el diálogo a favor del diálogo interreligioso, y fue formado en el Seminario Rabínico Latinoamericano de Argentina y en el Schechter Rabbinical Seminary de Israel. Después, Sergio García Mariño. Bienvenido, Sergio. Es licenciado y especialista en Educación y Desarrollo Social, doctor en Sociología, escritor de muchos artículos y un gran conferenciante. La consultora Thinking Heads la incluyó en el catálogo de 2021 de los top conferenciantes en España y es miembro activo de la comunidad Bahá'í. Bienvenido también, Óscar Luis Cravioto. Su perfil él no estuvo en la jornada anterior como Sergio, su perfil entrelaza un poco dominios a priori alejados, tiene experiencias tempranas con programación, completó estudios de filosofía y teología, es licenciado de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en teología del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Él ha desarrollado tareas de docencia y de liderazgo en varias instituciones evangélicas y además profesionalmente se ha dedicado al campo de la ingeniería de sistemas, tarea que empezó en América Latina pero que continúa en Europa, en Barcelona y ahora en Helsinki. Es una persona muy comprometida con el diálogo interreligioso y participa activamente con las comunidades menonitas.
es menonita. En la última década se ha centrado en la tecnología de la nube, involucrado profesionalmente estos últimos 3 años en AlphaSense, una plataforma de insights empresariales impulsada por inteligencia artificial. Alejandro Rivero Vadillo estuvo ya en la jornada del 26, es editor asistente de la revista Ecozón, es filósofo poshumanista y su investigación aborda este tema y se dedica al pensamiento en torno a la ecología y la tecnología reflejado en la literatura, la música y el cine. Ha traducido además pensadores como Holly Jan Bock y Johnny Adamson. Carles Capó es teólogo y pastor protestante, formado en la Facultad Autónoma de Teología Protestante de Ginebra. Hizo prácticas pastorales en las instituciones hospitalarias de Ginebra, en el Hospital General, en el Hospital de Geriatría y en el Hospital Psiquiátrico. Su tarea pastoral se ha desarrollado en Barcelona y en Rubí y también en la Iglesia Reformada Evangélica del Cantón du Valais en Suiza. En Cataluña publicó trabajos y escritos sobre Miguel Servet y también sobre Juan Calvino, y ha publicado un artículo, por ejemplo, sobre la revolución industrial y formas de vida en las iglesias protestantes en Historia del Cristianismo. Es una persona muy comprometida en favor de las tareas sociales de las iglesias y del compromiso social de las iglesias, y ahora que está jubilado, se interesa mucho por la reflexión que tiene en cuenta los parámetros que caracterizan el nuevo paradigma que se da a nivel global, marcado por la crisis sistémica y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ferran Puigvilar, bienvenido también. Es ingeniero superior de telecomunicaciones y periodista científico y técnico en ejercicio. Fue presidente de la Asociación de Prensa Profesional entre 1987 y 1996 y ha dedicado los 10 últimos años de su vida al estudio primero y la divulgación después de la problemática del cambio climático y la escasez energética. Jordi Soler, bienvenido también, gracias por estar aquí. Es investigador en los campos de clima, medio ambiente, ecología y energía, doctor en física aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en múltiples proyectos científicos, algunos de ellos liderándolos, y tiene 14 años de experiencia docente en maestría y pregrado, coordinando varias materias en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Universidad de Barcelona. Y conduce, es autor de un blog en catalán sobre temas relacionados con la energía, el medio ambiente y sus aplicaciones e implicaciones para la sociedad. Albert Sabatecoy, bienvenido, que estás online. Sí. Ya estuviste el otro día. Él es profesor de la Serra Hunter de Sociología, director de la Cátedra y Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña. Es doctor en Estadística Social y Censos y Encuestas por la Universidad de Manchester. Sus intereses de investigación y docencia se centran en las desigualdades sociales, espaciales y digitales o tecnológicas, así como en las transferencias intergeneracionales y en aspectos metodológicos y computacionales en las ciencias sociales. Actualmente es investigador principal de un estudio de caso del consorcio y proyecto internacional Artificial Intelligence for Assessment sobre el uso de la inteligencia artificial en la provisión de servicios sociales desde una perspectiva sociotécnica. Es miembro del equipo de coordinación del proyecto europeo de Horizon Europe, Strategies and Tools for Incentivation and Management of Flexibility in Energy Communities with Distributed Resources, sobre tecnología, energía y transferencias intergeneracionales. Bueno, ya hemos presentado un poco los ponentes. La presentación más extensa la tenéis en la web de Audir, donde hay más detalles sobre la biografía de cada uno de los ponentes. Y ahora, sin más dilación, la metodología del debate de hoy. Hoy queremos que sea no bien una mesa redonda, sino un debate, un coloquio.
Sabemos que haciéndolo en fórmula híbrida, semipresencial, o online y presencial, a veces es difícil, pero contamos con vuestra colaboración, la de los ponentes sobre todo. En la primera parte discutiréis vosotros, hablaréis vosotros y al final dejaremos un breve tiempo para preguntas de los asistentes si quieren formular, tanto a través del chat como a través o sea, conectando directamente, pidiendo la palabra, ¿no? Y les daremos la palabra levantando la mano. Y ahora el debate empieza alrededor de la pregunta central de la jornada, ¿eh? Entonces vosotros, sí, los fundamentos básicos de las sociedades del conocimiento de acuerdo con la ética humanista y la naturaleza. Si queréis, empezáis vosotros. Nosotros tenemos preparados los dos coordinadores o moderadores del debate preguntas por si hiciera falta, pero si no hace falta, no las vamos a utilizar. O sea que en principio los ponentes de hoy habéis podido consultar lo que se dijo en la jornada anterior y a partir de esto y de vuestros conocimientos, sabiendo que lo que pretendemos es crear puentes entre tecnociencia y tradiciones espirituales o de sabiduría, o si queréis, religiosas, sabiendo esto, pues cuando queráis, el que de vosotros tenga ya algo que decir, que pida la palabra y empezamos. Los que están conectados, como sois bastantes también, si alzáis la mano en el chat, ahí en el Zoom, yo podré veros y os doy la palabra por si acaso no nos pasamos y no prestamos atención. De acuerdo. José Manuel os dará la palabra a los ponentes que estáis conectados vía online. No hay nadie que pida la palabra. Sí, aquí. Sin miedo, sin miedo. Voy a empezar yo para romper el hielo. Bueno, yo creo que aquí, cuando hablamos de fundamentos básicos de la sociedad del conocimiento, tendríamos que empezar con preguntas. Y una pregunta básica tiene que ser, básicamente, y esto, compañero Ferran puede ir más en profundidad a esto, es básicamente estamos en una crisis civilizatoria, de civilización. Por lo tanto, la pregunta básica es si estos fundamentos básicos, que consideramos básicos, son válidos para la situación en la cual estamos viviendo. Esto ya salió en el debate anterior, pero y estuvo apuntado también en el tema de no solo ecología, clima, pero también recursos. Entonces, y ahí yo creo que aquí está el puente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está fallando en esta sociedad del conocimiento? Y no solo falla la cuestión ambiental, falla una cuestión mucho más profunda, que son, diría, incluso cuestiones culturales con la ética que conlleva eso, pero además cuestiones, digamos, de visión, de cosmología, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante empezar a cuestionar esto porque la ciencia es muy clara respecto a lo que está pasando y cuáles son los problemas. El problema es que no tenemos una narrativa, un discurso, un relato para afrontar todos estos problemas. Y tampoco tenemos una percepción, creo que esto queda muy a nivel de la ciencia y a nivel del conocimiento común, no tenemos presente que hay dos fuerzas opuestas. Una, la de la sociedad con esta sociedad del conocimiento, que también podemos cuestionarnos, porque incluso el mismo nombre que la ciencia da a la especie humana, que somos sapiens, también podríamos cuestionarlo si realmente es el hombre que sabe o es el hombre, digamos, hubris, ¿no? Es decir, el hombre prepotente, ¿no? Que arrolla con todo lo que tiene en su entorno como sociedad. Esto por un lado, y por el otro el hecho de que no hay tiempo. Entonces, este debate que tendría que haber empezado hace 50 años o más, ahora tenemos que hacerlo deprisa y corriendo y buscar narrativas que se opongan al discurso actual, que es un discurso tecnooptimista, basado en el individualismo y el egoísmo personal y pensando que la tecnología todo lo puede y por lo tanto podemos seguir con una actitud totalmente destructiva, ¿no? Y con una ética una ética y una moral, me atrevería a decir,
cada vez más dinamitada, ¿no? Y más puesta en cuestionamiento en base a un paradigma socioeconómico que lo que dice es que el individualismo es el modelo que sigue la naturaleza, que es falso, básicamente, y que por lo tanto la competencia es el único paradigma válido, y para eso pues la guerra, la violencia, la destrucción de seres humanos o ecosistemas o animales, etcétera, es totalmente válido. Y por lo tanto, al final, una pregunta final sería, yo creo que ahí hay una contraposición que es, si lo queremos simplificar y reducir con todos los interrogantes o cuestiones que esto conlleva, una reducción diría, tan específica, sería que creo que uno de los interrogantes básicos de la pregunta es materialismo frente a no materialismo, como lo queramos llamar, espiritualidad o ética o humanismo, ¿no? Es decir, todos aquellos valores que no recaen en una sociedad que se centre solo en que, teniendo una mínima base material, ya está resuelto todo. Realmente en el norte global esto está claro que no ha pasado, no sigue pasando, y de hecho esto lleva a que haya un sur global y a que haya una destrucción del planeta. Por lo tanto, para mí una de las cuestiones para dejar encima de la mesa es cuestionar esta cuestión básica de los fundamentos de la sociedad basados en un materialismo a ultranza. ¿Realmente nos pueden llevar a una ética humanista o no? Mi primera respuesta sería no. Bueno, Sergio había levantado la mano, luego ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, aunque no hay mucho tiempo, pero no quería evitar decirlo. Yo quería mencionar un primer punto de por qué parece necesario un nivel de innovación en el pensamiento mayor que el que ha habido nunca. Y en ese sentido, el diálogo que estaban planteando sobre la religión, la ciencia, las tradiciones, la ciencia, la tecnología, se torna más importante que nunca. Después, si hay la oportunidad, me gustaría plantear también cómo pues, se puede dar ese diálogo, porque no es una cuestión sencilla. Pero en cuanto a las razones, tomando el guante de lo que se ha dicho justo antes de mi intervención, los desafíos que tenemos ante nosotras realmente son complejos y requieren el concierto de todos los sistemas, de todos los actores y los poderes humanos que están a nuestra disposición, porque obviamente no hemos respondido ante ellos de manera eficaz. El cambio climático, suficiencia alimentaria y energética, la reforma de la arquitectura institucional global, el mantenimiento de los sistemas de protección social en Occidente, la adaptación a la revolución tecnológica digital, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, la gestión de la diversidad creciente procedente de la migración, los procesos de paz, desnuclearización. Hay mil cosas, la igualdad, las desigualdades, el fortalecimiento de la democracia, que requieren que lo hagamos de manera novedosa porque no hemos encontrado respuesta. Y es que además muchos de estos problemas son el resultado de nuestro progreso. Por eso es que se necesita reformular o cuestionar las bases del mismo conocimiento actual. Si vemos el cambio climático, pues es el resultado del éxito de nuestras políticas de crecimiento económico e industrialización. Si vemos el envejecimiento de la población y el impacto que tiene sobre los sistemas de protección social, vemos que es el resultado del éxito de las políticas sanitarias por alargar la vida, prevenir las enfermedades. Si vemos el problema de la fragmentación cognoscitiva que nos impide abordar estas cuestiones sistémicas de manera efectiva, también observamos que es el resultado del éxito de la industrialización, de una manera de organizar la ciencia especializada, compartimentalizada, que hace que hoy día nos hayamos vuelto presas de esa forma de pensar y no podemos ver los sistemas. Por lo tanto, se requiere concierto y acción múltiple y pensamiento innovador, y en este sentido se necesita lo mejor de la ciencia y la tecnología, pero obviamente nos ha traído hasta este punto la ciencia y la tecnología por sí sola. Entonces también requerimos la implicación de diferentes tipos de organizaciones, públicas, privadas, civiles, expertos, seculares, religiosos, y en ese sentido también necesitamos, de cierta manera, pues ciertos poderes
que las tradiciones religiosas habían traído a la sociedad y que con la secularización, que trajo también muchas cosas positivas como el abandono de la superstición, del fanatismo, aunque siempre acechan a ella, ¿no? Pero la religión traía una serie de elementos, unas tradiciones que también necesitan introducirse en esa búsqueda de soluciones innovadoras. Visión, como estaba planteando, nuevas utopías que deslegitimen el orden, fuentes de motivación más profunda, porque todos sabemos que hay que cambiar la sociedad actual, pero la motivación, el deseo de hacer sacrificios para cambiar las pautas de comportamiento, pues al final no están tan presentes y la religión ha sido fuente de motivación. La religión como actor organizado no deja de ser pues un actor importante, moviliza a muchísimas personas, tiene experiencia en el abordaje de ciertos problemas, también contiene sabiduría tradicional sobre aspectos básicos de la vida, la contingencia, la muerte, los reveses, etcétera. Y por último, y con esto ya termino, pues también trae conceptos y principios que incluso pueden inspirar nuevas formas de pensamiento, nuevas hipótesis que después moldeen la misma investigación científica o la búsqueda de dispositivos tecnológicos. Entonces, por todo esto, yo creo que es necesario un diálogo renovado entre la ciencia, la tecnología y las tradiciones religiosas. Sí. Yo quería partir de una constatación que para mí es evidente y por si me quedara alguna duda después de los datos de este verano, ya no tengo ninguna, ¿no? Que es el hecho de que el clima está fuera de control, ¿no? Es decir, el clima la temperatura se está acelerando y seguirá acelerándose. Es decir, yo creo que ya es incluso independientemente de lo que hagamos los humanos. Ya hemos perdido el control sobre eso, si es que alguna vez lo hemos tenido, ¿no? Entonces, claro, es importante darse cuenta de que todas las filosofías y todas las religiones, incluso cosmovisiones del pasado, todas ellas han florecido en el marco, todas ellas quizás con la excepción de algunos animismos, de algunos indigenismos, han florecido en el marco de una estabilidad climática global. Los escritos pueden reflejar algunos hechos extraordinarios, pero son, digamos, muy puntuales, ¿no? No son tanto algo que ocurra permanentemente. Por tanto, y además, ¿qué es lo que favoreció la civilización? Precisamente la estabilidad climática, que no había existido nunca durante el tiempo de los humanos. Eso permitió que las estaciones fueran predecibles y ahora lo están dejando de ser. Eso permitió, las estaciones predecibles permitieron la sedentarización y el cultivo y permitieron la generación de excedente energético, ¿no? Bueno, esto se está acabando. Nos estamos, digamos, dándonos cuenta de las primeras fases del fenómeno. Pero digo esto porque aquello sobre lo que nos apoyemos tiene que tener en cuenta que el entorno está cambiando, ¿no? Y por tanto influye sobre nuestras nuevas elucubraciones o disquisiciones filosóficas o espirituales. Es decir, no basta con estar aquí debatiendo. Es decir, lo que de alguna forma está pasando es que podemos estar aquí debatiendo y sacar teorías maravillosas, pero en el momento en que veamos que esta columna o este techo empieza a caerse, no tendremos mucha ocasión de seguir debatiendo sobre cuestiones abstractas, ¿no? Esto por una parte. Por la otra, en el sentido tecnológico, bueno, también tenemos una crisis energética. Un suministro creciente de energía conlleva en nuestra civilización, como mínimo en la civilización occidental, una creciente complejidad tecnológica. Creo que no hace falta decir aquí que identificar progreso humano con progreso tecnológico es una falacia, pero que en todo caso el progreso tecnológico sin energía creciente es muy difícil. En todo caso hay que plantearlo de otra manera. El exponente mayor de la complejidad tecnológica es un chip. A mí, de la complejidad tecnológica, digamos, humana, ¿no? Generada por los humanos, antropogénica.
Y yo dudo mucho que lo de la inteligencia artificial dure demasiado. Yo dudo mucho que tengamos un Internet continuo durante demasiado tiempo. Es decir, la energía neta a disposición de la sociedad ya es menguante. Esto tiene en estos momentos lo que más podemos percibir es el efecto de las guerras, básicamente, porque al final son en muchos casos, si no en todos, guerras por los recursos con excusa religiosa o guerras religiosas con la excusa de los recursos, ¿no? Porque ya no es posible aumentar la complejidad. En el momento en que una sociedad expresa un malestar, no es posible aumentar materialmente, energéticamente, en fin, suministrar mayor energía y materiales como para que esas quejas por efectos del aumento de la población o lo que fuere, o por disminución también de la agricultura, pues puedan ser compensados. Esto ya no es posible, se acabó. Digamos, la patada adelante permanente del capitalismo ya no es posible, ¿no? Es decir, ya tenemos una pared delante. Por tanto, digamos que todo el conjunto del entorno, no ya, digamos, de lo que tenemos enfrente, es distinto. Y ahí, como ha comentado Jordi también, tenemos, yo creo, un problema de cosmovisión. Es decir, tenemos que ver a partir de qué momento las cosas han empezado realmente a ir mal. Porque ahora estamos viendo la cara B, digamos, del progreso de la ilustración, que se inició con la ilustración. A partir de qué momento esto puede llevar mucho debate, pero si identificamos el momento, tal vez podríamos de alguna forma situarnos en ese punto para crecer de otra manera, ¿no? O progresar de otra manera, progresar intelectualmente me refiero. Algunos autores, bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, apuntan precisamente a la ilustración. Apuntan, más que a la ilustración, a la modernidad. Básicamente a la modernidad. Modernidad disociadora, modernidad dualista. ¿Eh? Pero ocurre, aquí podemos decir entre nosotros que si uno, digamos, objeta y critica la ilustración, es posible que le corran a gorrazos. Pero lo que sí, pero eso no es óbice como para que no se pueda hacer una crítica ilustrada a la ilustración. Y darse cuenta entonces de que la ilustración que triunfó no era la única posible. Es decir, había otras ilustraciones que perdieron su vigencia, que fueron de alguna forma vencidas, y me refiero a las ilustraciones de Giordano Bruno y de Spinoza y de John Toland, ilustraciones que eran menos dualistas, que usaban la razón no como herramienta exclusiva, como hicieron después Descartes y Bacon, para Bacon y Descartes, y Newton, ¿verdad? Es decir, lo que triunfó fue la ilustración newtoniana, que es una ilustración dominadora del entorno, porque genera una pared, digamos, ontológica entre el ser humano y todo lo demás, de forma que todo lo demás está a disposición del ser humano. Yo creo que este es básicamente el error ilustrado que hay que corregir, si es que estamos a tiempo de algo. Hay algunos autores que hablan de una tercera ilustración, pero yo creo que en realidad habría que ir a esa primera, porque la que estamos viviendo estamos en base a la segunda. Para no alargarme, lo dejo aquí. Ha pedido la mano Padrino, luego Carla y Albert también. Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos desde Brasil, aquí bastante temprano, las 6:30 de la mañana, pero aquí con todas las ganas de estar participando de este panel. Un gusto responder al convite, a la invitación de José Manuel y de Francis, de Audir para estar con ustedes, y me preguntaba en relación a esta sociedad y a los fundamentos del conocimiento acordes con la ética humanista y la naturaleza, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué es lo que hemos aprendido en estos últimos años? ¿Qué es lo que la humanidad ha aprendido en estos últimos años? Hoy es una fecha especialmente muy importante dentro del calendario judaico. Hoy es 9 de noviembre y exactamente hace 85 años
comenzaba una de las peores tragedias del pueblo judío, que fue la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Esa Europa del conocimiento, esa Europa culta, esa Europa ilustrada, se volcaba contra la comunidad judía sin importarle el derecho a existencia del judío. Y 85 años más tarde vemos que está siendo cuestionado el derecho de existencia del pueblo de Israel. Estimados amigos, deseo que también nuestras palabras puedan ser un viento de esperanza y de paz para el Oriente Medio y para todo el mundo. Pero también me pregunto, a nivel ético, ¿cómo ha avanzado esta humanidad? ¿Dónde está, sí, dónde están los conocimientos y dónde está justamente el equilibrio para poder entender, sí, el derecho de existencia del otro? Vivimos en un mundo globalizado. El siglo XXI es sinónimo de un mundo globalizado, pero la pregunta que me hago dentro de los grandes avances en los conocimientos es, ¿nos hemos globalizado en qué? Y mi conclusión es que nos hemos globalizado en el odio. Nos hemos apartado mucho de los verdaderos conocimientos y de la ética. Para el judaísmo, la ética es reflejo del conocimiento que emana de la Torá, que emana del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, del Pentateuco. Ese libro que es fundamental no apenas para el judaísmo, pero también para la civilización occidental y para nuestros hermanos cristianos, habla de una ética basada en la vida y en el reconocimiento de la vida. La Torá dice, Ubaharta Bajaim, y elegirás por la vida. Somos vistos como seres humanos, como seres finitos, como seres que tenemos el libre albedrío, que tenemos dentro de nosotros dos instintos, el instinto del bien y el instinto del mal. Pero debemos elegir por la vida y debemos elegir por el respeto del prójimo. ¿Cómo nos vemos dentro de esta sociedad de conocimiento? Nos vemos como seres que llegan para completar la obra de creación. El mundo no fue completado en 6 días, no está completo. Cuando Dios lo creó, ¿sí?, terminó una parte, pero entiende el judaísmo que el legado de la humanidad es completar la obra de Dios. Y dentro de esa obra de Dios está la luz de la sabiduría, está la luz del conocimiento, está la luz de buscar un camino de preceptos y de mandamientos que solidifiquen el camino de la ética. Y cuando hablamos de preceptos y mandamientos, no estamos hablando apenas de preceptos y mandamientos para el pueblo judío. Existen reglas básicas que son comunes a toda la humanidad. Para aquellos que abrazan una religión, cada uno va encontrando esas reglas básicas éticas con su formato, en sus libros sagrados, en sus escrituras, en sus códigos, en sus rezas, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus conmemoraciones. Todas ellas se basan en un sistema que tiene un único objetivo: tornar al ser humano un ser mejor y tornar al ser humano un ser más sensible, tornar al ser humano con mayores conocimientos y con mayores conceptos que le permitan vivir plenamente su vida. Son herramientas, las religiones son herramientas para que tengamos conocimientos y para que podamos aprovechar aquello que tenemos más valioso, que es nuestro tiempo, una dimensión que no nos pertenece. Por lo tanto, si esa dimensión que no nos pertenece y nos es dada, nos es prestada, es algo que debemos cuidar y que hace parte también de nuestro tesoro. Y dentro de ese tiempo, ¿sí?, finito que tenemos, el conocimiento ocupa una parte primordial. Poder estudiar es también poder conocernos y poder también entender a mi prójimo. Dentro de ese conocimiento construyo sociedad, dentro de ese conocimiento construyo a mi familia, construyo a mi comunidad, construyo mi ciudad, construyo mi país y construyo un mundo mejor. Debemos vernos como socios
¿sí? De un lugar común que debemos preservar. Si me importo apenas por cuidar la naturaleza del lugar donde vivo y no me interesa qué es lo que pasa en otro continente, en otro lugar, en otro país, soy ignorante y soy egoísta. Lo que les pasa a ustedes es lo que nos pasa a nosotros. Si vimos que ustedes tuvieron un verano con altas temperaturas, seguramente nosotros tendremos un verano con altas temperaturas. Estamos sufriendo aquí en Brasil las connotaciones del fenómeno El Niño, con lluvias mucho más abundantes de las comunes. Lamentamos hace poco más de 2 meses altas inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, con más de 60 personas que murieron ahogadas. Por lo tanto, cuando existen este tipo de tragedias, la pregunta es no dónde está Dios, la pregunta es dónde está el hombre. Debemos preguntarnos dónde está el hombre por detrás de todo lo que nos está sucediendo. Debemos preguntarnos dónde está el hombre ante las guerras. Y no estoy hablando apenas en el Oriente Medio. Estamos teniendo también una guerra entre Ucrania y Rusia. Y como muy bien dijo el Papa Francisco, estamos asistiendo a una tercera guerra mundial fragmentada. Eso me preocupa porque veo una humanidad que avanza en la tecnología, que avanza en los conocimientos, pero que se mantiene tan indiferente como se mantuvo en el año 1938, lo que acabó dando lugar posteriormente a una Segunda Guerra Mundial que nos afectó a todos. Entonces, que podamos utilizar el conocimiento para ser conscientes de los problemas, que podamos unirnos a través de nuestros principios y de nuestra ética, que quieren exactamente lo mismo para todos, quieren el bienestar de la humanidad, y que podamos reforzar un concepto que vengo divulgando en todos los foros internacionales en los cuales participo. Así como el odio ya está globalizado, está en la hora de globalizar el amor. Muchas gracias. Carla, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias a todos los que hasta ahora han participado en este debate, todos los elementos que han aportado, con los cuales suscribo plenamente y agradezco aquellos elementos nuevos que para mí aportan nuevas luces a la comprensión del tema y de la situación en la que nos encontramos. Por eso voy a abundar quizás más en algunos aspectos que ya se han apuntado. Yo entiendo que la sociedad del conocimiento tiene la obligación de considerar y atender, como ya se ha dicho, a la crisis sistémica en sus diferentes facetas que la componen, la económica, la ecológica y climática, incluso diría la política, crisis de pensamiento. Creo que estamos en un momento en que los filósofos deberían tener más trabajo y aportar más luces de lo que nos llega hasta ahora. Estamos en una crisis de valores y soy reticente a hablar de valores porque este concepto está demasiado relacionado en algunos ámbitos con todo lo que es la moral, el moralismo, la coerción, la condena, el pecado, etc. Por eso soy reticente, pero bueno, reconozco que también estamos ante la necesidad de recuperar valores en cuanto a elementos que nos den una fuerza, que nos fortalezcan para, para atender el reto que tenemos por delante. Y en esa crisis, la tecnología, las nuevas tecnologías son capaces de lo mejor y de lo peor, porque están sujetas a la ambivalencia del ser humano. El ser humano, que una de las cosas que lo caracteriza es el hecho, como bien leemos en el Génesis, el hecho de que conoce el bien y el mal. Y ante el bien y el mal tiene que escoger. Por lo tanto, es un sujeto moral. Y entre el bien y el mal, en esa ambivalencia se da lo mejor y lo peor. Entonces, también en esta situación, en esta sociedad,
al mismo tiempo se da el hecho de que las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, de la inteligencia artificial, de la robótica, con todas las incertidudes, desequilibrios y conflictos que conllevan y que se intuyen, es también la sociedad del cambio climático y, como ya se ha dicho, ya no es solo un riesgo, una amenaza que está en el futuro, sino que es un hecho real. Ya está aquí, no tenemos que esperarlo más, sino más bien reaccionar. Yo, para hablar de los fundamentos básicos, es decir, los fundamentales, permitan la redundancia, es necesario quizás constatar, entender y prever. Estamos ante un reto difícil, complejo, a la vez que apasionante, diría yo. Pues es necesario constatar la crisis, verla, no mirar hacia otro lado, dar a entender a nuestro entorno que es necesario constatar, no desentenderse, no mantenerse en el negacionismo, en el fatalismo, en la impotencia, entender dónde estamos, qué es lo que compone esta crisis y, sobre todo, decidir hacia dónde queremos ir, que no es lo mismo que preguntarnos hacia dónde vamos y hacia dónde nos lleva esta sociedad. Nos llevará hacia donde nosotros decidamos y queramos que nos lleve esta sociedad. Y entonces, en este contexto, como se ha apuntado también, el hecho de mirar hacia atrás, se habla de la ilustración, he encontrado muy interesante esta referencia, mirar hacia atrás y cuestionar, quizás entender qué importancia tuvieron ciertos conceptos, ciertos paradigmas que ahora se revelan como antiguos, quizás viejos, que ya no nos sirven, desmitificar algunos, y me refiero a conceptos como el de progreso, el de la felicidad en lo material, que nos lleva a una insatisfacción constante porque no llegamos a las expectativas que se nos proponen y que nunca se cumplen, y entonces se compensa con el consumismo, ¿verdad? Esta ideología del materialismo que nos lleva al consumismo. También cuestionar el concepto del crecimiento exponencial, el dominio y la explotación al infinito de las materias primas, el consumo desenfrenado de bienes, cuestionar la sobreexplotación, la sociedad de la ubris, también se ha referido a la ubris, de la abundancia, la sociedad de la inmediatez, todo tiene que ser ahora, aquí, lo más pronto. Cuestionar el concepto de la realización personal que lleva al individualismo, que hace que se entra en competición constante. Redefinir la sociedad del bienestar. Esta sociedad del bienestar que quizás necesita entender que el bienestar no es lo mismo que el confort, no es lo mismo que la comodidad. Yo entiendo el bienestar más bien como seguridad, la sociedad que es segura y que propone, que dispone de elementos, de instrumentos que permiten al individuo, al ciudadano, de vivir seguro en cuanto a sus necesidades primeras, como son la educación, la sanidad, la alimentación. Y bueno, basar el tema del bienestar en este sentido, porque si no, también es un concepto que no hace más que acentuar todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? El progreso, el materialismo, el consumismo, etc. Cuestionar el desenfreno y valorar la pausa. Cuestionar la velocidad y valorar la lentitud. Reintroducir los aspectos psicoespirituales que llevan hacia nuevos modos de vida más sostenibles, menos consumistas. Y quizás trabajar también con la hipótesis, que creo que ya no es una hipótesis también, sino una necesidad, trabajar el tema del decrecimiento. Eso quiere decir, desde ahora ya buscar pautas
que permitan salir del desenfreno sabiendo que ello va a conllevar a un trabajo, quizás a sacrificios, pero conscientes que al final será lo mejor para todos. Será lo mejor para las sociedades, será lo mejor para la tierra, para la naturaleza. Es decir, conducir el decrecimiento en lugar de dejar que al final sea el colapso que lo haga de manera dramática. Prevenir es mejor que curar. Todo esto implica salir de esa zona de confort en la que estamos desde hace tiempo. Se ha dicho muy bien el hecho de que esta sociedad del conocimiento ha crecido, como se ha dicho, y ha florecido en un contexto favorable en cuanto al clima y en cuanto también a la economía que se ha desarrollado. Entonces, todo esto implica salir de esta zona de confort en la que estamos y reorientarse como sociedad de conocimiento, de convivencia, de cooperación para la equidad y la seguridad de todos los pueblos. Y en todo este trabajo pienso que será importante, muy importante y necesario redefinir el valor que vamos a dar al ser humano. Porque hasta ahora el ser humano tiene valor como agente de producción, de trabajo, como creador de riqueza. Si vamos hacia una sociedad en la que la inteligencia artificial, la robótica, sustituye a lo que el ser humano hasta ahora está aportando, bien será necesario que definamos al ser humano de manera que el ser humano siga estando encima de la tecnología y no debajo. Hasta ahora diría esto. Gracias. Albert, Óscar y luego tenemos a Alejandro también. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros y escuchar ya esta primera ronda de reflexiones que sin lugar a dudas ya son muy fructíferas y nos permiten ir más allá de lo que serían las conversaciones que a veces solo son a base de titulares, ¿no? Y en ese sentido, reiterar la felicitación a la organización para poder realizar este tipo de debates. Para mí hay una serie de temas que ya se han tratado y que quizás no voy a reiterarlos, pero sí que voy a apuntar alguna reflexión que quizás la solidifica. Hay un apartado que creo que es importante, especialmente porque estamos quizás en medio o en la cresta de una ola de la cuarta revolución industrial, en la que podemos ver cómo se repiten una serie de patrones de anteriores revoluciones industriales en las cuales se genera crecimiento económico. Sin duda se ofrecen nuevas oportunidades, pero vemos de nuevo que en ese progreso también hay desventajas importantes, desde daños al medio ambiente, pasando por riesgos para la salud de los individuos y de las comunidades donde residen estos individuos, y de la seguridad en general, hasta las condiciones de vida que para algunas comunidades no dejan de ser miserables, y especialmente para aquellas que están situadas en el sur global. Entonces, esto que vemos que es algo que se repite desde la primera revolución industrial, parece que no somos capaces de dar una respuesta mucho más ambiciosa de la que hasta ahora mismo se ha dado. Si bien es cierto que la crisis climática podría ser un catalizador para que esto sucediera, no parece que las instituciones, tanto globales como nacionales, pues hagan los deberes que tienen pendientes en ese sentido. Y de hecho podemos decir que desde principios de los años 70 ha habido un cambio que de alguna forma explica el por qué no se hacen los deberes. Principalmente desde la crisis del petróleo, desde el 1973,
pues hay una serie de fuerzas tecnológicas, políticas y regulatorias que han estado básicamente cambiando la economía mundial de una manera que es muy comparable a los principios de la primera revolución industrial del siglo XIX. Y como en el siglo XIX pues estamos experimentando, ahora mismo lo vemos, pero lo hemos visto en las últimas 4 décadas, pero lo vemos claramente con las herramientas varias de inteligencia artificial, especialmente las de última generación, en las que podemos ver cómo los costes son decrecientes, como hay una productividad laboral que de promedio es creciente, pero marginalmente decreciente. Hay unas tasas de crecimiento y de ingresos laborales que son reducidas, o sea, no incrementamos los salarios, y hay un exceso, parece ser que ya nos indican que hay un exceso de capacidad y necesidad de reducir personal. Por lo tanto, ya estamos en un escenario en el que se plantea la sustitución de la mano de obra por mano robótica. Y además vemos, pues como en las últimas décadas, los sistemas de control interno, y aquí es para mí la parte más fundamental que no permite hacer algunos de estos deberes, es que el control interno corporativo pues, no logra abordar eficazmente estos cambios, y en las próximas décadas pues, esto plantea un desafío muy importante, no solo para las empresas, con unos crecimientos que no, especialmente en términos de competitividad, no van a ser tan grandes como los que se prevé, sino también en cómo afecta eso pues, a las economías más estatales. Y aquí vemos como los sistemas políticos occidentales, a medida que estas fuerzas continúan abriendo ese camino en la economía mundial, pues en realidad no hay mucho control. De hecho, la última situación que nos lo demostró fue claramente la crisis financiera del año 2008-9, y en la cual pudimos ver claramente que se abrazó a la tecnología como una forma de avanzar. Pero en realidad la cuestión no es meramente tecnológica, sino que se debe a una variedad de factores, incluidos los cambios en la competencia global, en la regulación o la no regulación, y en la falta de impuestos que claramente parece ser que han desaparecido, especialmente para una serie de organizaciones desde los años 70, y la conversión de una economía global a una economía que cada vez vemos que es más proteccionista, especialmente en cuanto a la tecnología. De hecho, eso me lleva o nos debería llevar a una serie de preguntas, y es que desde que Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial declararon la llegada de la cuarta revolución industrial, pues se ha debatido muchísimo al respecto, pero de hecho no tenemos muy claro qué significa esto de la cuarta revolución industrial más allá de los términos empresariales. Por lo tanto, creo que es muy pertinente que nos planteemos o que intentemos responder a preguntas como ¿cuál es la definición de la cuarta revolución industrial que nos incluye a todos? ¿Y cómo podemos responder a una cuarta revolución industrial, no solo en términos institucionales, sino en términos de consideraciones éticas? Sin hacerlo, básicamente vamos a sufrir una revolución industrial donde volvemos otra vez a generar, sin duda, el crecimiento económico, ofrecemos nuevas oportunidades, pero las desventajas van a ser exactamente las mismas. Daños al medio ambiente, riesgos para la salud y la seguridad de las personas y para sus condiciones de vida, que en muchos casos van a ser miserables. Entonces, ahí creo que ese es un debate que desafortunadamente no mantenemos más allá de los círculos cerrados, y supone cambiar una narrativa en la que principalmente una serie de estamentos y organizaciones pues trazan una agenda que reitera un pasado que ya conocemos, que es el que comentaba inicialmente, y es el de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. Vale, perfecto. Bueno, tomé nota de un montón de puntos que han salido al entorno del debate. Supongo que luego tendremos la oportunidad de volver sobre muchos de ellos. Yo simplemente quería
poner el eje o el foco en algo que también dijo Carles Capó cuando habló de ambivalencia. Ese es un tema que en el contexto de tradiciones religiosas también se ha trabajado mucho. Se suele hablar en términos que parecen ser homogéneos o referirse a un fenómeno de manera global, y se pierden las sutilezas de todo lo que hay por debajo. Yo creo que también, tanto para quien se acerca a cualquiera de estos temas, sea de la tecnociencia o de las comunidades religiosas, a veces vale la pena recordar que lo que se engloba es complejo y que al mismo tiempo tiene un montón de líneas de enfoque que requieren mucho tiempo y también conversaciones. Y a veces es cierto, el tiempo se acaba y por lo tanto en la necesidad de llegar a acuerdos podemos perder de vista ciertos rasgos de esas diferencias que están al interior mismo del fenómeno. Yo simplemente ahora pensaba, por ejemplo, en las nociones de ilustración. Nosotros hablamos de la modernidad y podemos pensar en una modernidad, pero hay muchas posibles. Y lo mismo creo que cuando pensamos en el fenómeno de lo que nos pasa ahora, no existe una sola mirada que nos explique la complejidad del fenómeno. Y ahí también nos encontramos con la necesidad de centrarnos en aquello que podemos compartir. Y yo creo que ahí justamente, a partir de ese punto, diría, hay algo que las comunidades religiosas y no religiosas, las tradiciones de sabiduría también, deberían o podrían aportar de alguna manera, que es justamente un vocabulario común. Yo creo que parte del problema que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con la incapacidad a veces incluso de ponernos de acuerdo, de darnos un cierto marco común para enfocar no solo los problemas, incluso aquellos problemas que parecen más obvios, ¿no? Y a mí me encanta siempre con mis hijos reflexionar sobre la noción de obvio. Lo obvio es aquello que está arrojado delante, ¿no? Entonces lo que tengo yo delante puede no ser lo que tienen otros delante, y por lo tanto incluso cuando hablamos desde los datos y hablamos de datos comprobados y teorías comprobadas, tenemos el problema de desde dónde se han comprobado esos datos y para quién. Y los sujetos que han generado ese marco que permite explicar los fenómenos de cierta manera. Y por eso, pensando en la noción de ambivalencia, no pude sino pensar también en aquel pequeño librito muy conocido a estas alturas de finales de los 60 de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en el que se utiliza un término que hemos reutilizado y no siempre por ahí de manera correcta, la idea de un paradigma, ¿no? Y uno de los problemas de los paradigmas es que justamente generan su propio lenguaje. Y al interior del paradigma, aquello que tiene sentido para uno, que es parte de una revolución, hablando también no solo de revoluciones industriales, sino también de revoluciones científicas, aquello que tiene sentido para el grupo en un marco de prácticas y de un vocabulario común, tiene un sentido muy diferente para otros. Entonces generar esos puentes, y tal vez esa también era parte de la tarea que teníamos, para conciliar y fundar nuevos lenguajes que nos permitan abordar desde un punto de vista común la problemática, es también, yo creo, parte de lo que nos toca. Y en ese sentido, y pensaba también en la propia tradición de la que vengo, y algunos de los términos para hablar de esta situación. En general, en contextos cristianos se ha hablado mucho de la noción de pecado, ¿no? Y esto hablando precisamente con personas no religiosas, para quienes el término incluso trae evocaciones tal vez no muy... no sé cómo decirlo, no muy amenas, ¿no? Generalmente se ha utilizado de una manera negativa, genera rechazo incluso en muchos casos, la misma noción.
Pero al interior de la tradición cristiana, la noción de pecado implica fundamentalmente una separación, ¿no? Y siempre se habla de las cuatro dimensiones de la separación. La separación con el otro, la separación con el entorno, el medio ambiente, por ejemplo, la separación con uno mismo, ¿no? El hecho de que nosotros mismos ya nos encontramos separados. Tal vez una de las nociones fuertes de la modernidad ha sido justamente la de un sujeto que es transparente a sí mismo y que se puede afirmar. Luego eso fue rebatido y creo que las tradiciones de sabiduría lo han abordado de distintas perspectivas. Estamos escindidos. Y también, obviamente, desde el punto de vista teológico, la decisión inicial o fundamental con lo divino. Y entonces, partir desde ese vocabulario de separación que puede no ser común a todos, pero que por lo menos nos puede ayudar a entender algunos de estos problemas. Cuando pensamos en por qué no podemos tener un vocabulario compartido, pensamos en los algoritmos de los medios sociales, que nos presentan justamente un mundo partido. ¿Cómo generar un idioma común si cuando yo abro mi teléfono leo una serie de artículos que reafirman lo que yo ya vengo creyendo y que me impiden, por ejemplo, recomponer el mundo cuando me encuentro con personas a quienes el algoritmo les presenta otro? Y esos son algunos de los problemas que tenemos también que resolver. Y volviendo nuevamente a ese eje que quería tomar, la noción de ambivalencia, quería terminar ahora con una simple reflexión basada en el cine. Tal vez tenemos un participante que ha estado trabajando mucho la cuestión de la música, del arte. Yo creo que son términos o dimensiones que necesitamos imperiosamente si vamos a generar una comprensión común. Pero pensaba en una en particular, la película Interstellar, ¿no? Que justamente remite a esa ambivalencia original, un planeta en la representación en vías de extinción por la utilización de la tecnología y al mismo tiempo la búsqueda de la tecnología como salida misma al problema que había sido generado por la tecnología. Y en esa ambivalencia, en el nivel de la tecnociencia, también se encuentran las comunidades religiosas, ¿no? Que por un lado necesitan del amor y hablan del amor y sin embargo por otro lado, dependiendo desde qué perspectiva se asuman, parecen justamente fomentar lo contrario. Y ahí lo dejo simplemente porque esas son las reflexiones que... Alejandro, tienes la palabra. Si alguien de la mesa también me lo diga y lo apunto. Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí, te escucha. Estupendo. Bueno, bueno, quería empezar, por supuesto, agradeciendo a UDIR que me haya permitido también participar en esta sesión de debate. Y bueno, por no ser reiterativo con lo que han comentado algunos de mis compañeros, creo que podemos dirigir quizás la conversación o el debate a cuestionar, yo creo que los dos ejes principales que hemos estado comentando durante la sesión de hoy, ¿no? Que uno es el concepto de tecnología, progreso y capitalismo, todas estas ideas que tienden a ir asociadas a la idea de tecnología, y también la de valores, ¿no? La de la búsqueda de unos valores para intentar solucionar de alguna manera el contexto geopolítico al que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Entonces quería empezar hablando de tecnología y quizás planteando la pregunta de qué es la tecnología, ¿no? Y por qué cuando hablamos del problema ambiental o el problema, bueno, de los conflictos industriales que tenemos actualmente, ¿por qué hablamos de tecnología en unos términos tan esencialistas, ¿no? Parece que la tecnología y el progreso están naturalmente ligados con el proyecto del capital, ¿no? Que es, yo creo que parcialmente cierto, pero no nos cuestionamos realmente qué es la tecnología y por qué quizás deberíamos de plantearnos una nueva definición de tecnología o una definición alternativa de tecnología o progreso que no sea tan irónicamente tóxica como la planteamos actualmente, ¿no?
Entonces, bueno, pues hemos estado hablando de la toxicidad de las IAs, de los problemas ambientales que se generan y demás, y bueno, ecológicos, al medio ambiente, en términos de trabajo, en términos de, bueno, de todas estas ideas que hemos planteado, ¿no? Y yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de pensar en tecnologías o en un acercamiento a la tecnología que pueda ser productivo, que pueda ayudarnos a resolver las cuestiones que nos estamos planteando? Y yo creo que sí, ¿no? Desde luego, las inercias del capital lo que han hecho es, bueno, pues generar unos contextos bastante problemáticos. Pero si vehiculamos nuestra idea de tecnología, nuestra idea de progreso hacia unas metas más específicas y que puedan solventar algunos de los problemas que tenemos actualmente, creo que no habría que ser pues tecnófobos en los planteamientos que tendemos a realizar sobre la tecnología, ¿no? Que es algo que también se ha tocado, ¿no? Pero que, bueno, que como idea está pues estupenda, pero luego al final nunca acabamos matizando a qué se refiere, ¿no? Esta matización de la tecnología. Y es ahí donde yo creo que entran los valores, ¿no? A la idea de desarrollar unos determinados valores para vehicularle, para forzar a nuestros gobiernos, ¿no? Que al final, pues somos nosotros, somos las personas las que tienen que tener esa participación política que vaya a hacer virar pues esa dirección tecnológica. Y es un cambio que, bueno, en valores que, bueno, no está muy matizado tampoco, ¿no? Porque hemos hablado de que sí, de que hace falta un cambio de valores, de que, de que si adaptamos la ética a una ética mejor, pues bueno, podemos vincular la tecnología, hacerla decrecer o hacerla crecer de una manera determinada o de otra manera para, bueno, intentar paliar los efectos, no sé si apocalípticos o las previsiones apocalípticas a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces ahí lo que me gustaría plantear es qué valores son estos, ¿no? O incluso si existen estos valores, en el sentido de unos valores éticos universales que puedan ser aplicados al norte global, al sur global, a las diferentes tradiciones éticas dentro del norte global, dentro del sur global, y si realmente es una pregunta que tenga cierto sentido, teniendo en cuenta que tenemos una limitación temporal producida por el propio capitalismo, ¿no? Y por el propio globalismo que cada vez nos acerca más y más y más a un colapso ambiental que amenaza con la propia existencia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis preguntas para debatir, ¿no? Si de verdad deberíamos estar pensando en términos de encontrar unos valores únicos, universales para todos los diferentes pueblos que habitan la Tierra, y si realmente igual deberíamos pensar en cómo gestionar el colapso, porque dada la limitación de tiempo que tenemos, yo creo que quizás es más útil para cualquier proyecto político futuro pensar en una vez no hayamos conseguido eso, el reto, y es un grandísimo reto que yo creo que no se va a conseguir, de aunar a todas esas sinergias culturales, geopolíticas, tecnológicas, empresariales, para gestionar de alguna manera el cambio climático y que al final no se produzca un colapso. Creo que igual lo que deberíamos hacer es eso, pensar en cómo podemos gestionar el colapso y cómo podemos gestionar la crisis. Y bueno, una vez comiencen ya a verse los efectos incluso más visibles de la crisis ambiental en cuanto a, a procesos energéticos, en términos de recursos, en términos de, de todos estos cambios que ya estamos empezando a atisbar, cómo podemos intentar si no crear una ética universal,
igual diferentes éticas venidas de diferentes espacios, espacios religiosos, espacios espirituales, espacios no necesariamente religiosos tampoco, y cómo podemos, bueno, pues intentar generar esos vínculos para sobrevivir en el colapso o en el antropoceno avanzado, ¿no? Y bueno, igual puedo ir dejando, porque veo que hay varias manos levantadas. Si queréis hablar. Damos voz a la mesa, que hace tiempo que no habláis, y luego pasamos a Sergio, que también lo tenemos aquí esperando. Sí, bueno, yo he recogido algunos conceptos sueltos que han pasado por aquí, en realidad pocos, pero cuando Óscar hablaba de un lenguaje común, ¿verdad? Y hablaba de la necesidad de conocer cómo se genera el conocimiento. Me ha recordado Edgar Morin, ¿no? Que habla del conocimiento del conocimiento, ¿no? Eso realmente es muy importante. Y Kuhn hablaba de paradigma, y es cierto que ha habido disciplinas que no evolucionan en su paradigma. Por ejemplo, la economía. La economía neoclásica lleva pues 150 años sin evolucionar en absoluto. Y además no se le espera la evolución, ¿no? En cambio, la física sí ha hecho sus propias evoluciones y digamos que siempre está actualizándose de alguna forma, ¿no? También, por otra parte, lo que el tiempo se acaba. Bueno, lo digo por aquí, me parece en la pantalla, el tiempo se acaba. Bueno, yo creo que no se acaba el tiempo. O sea, lo que se acaba es un tiempo que hemos vivido. Es decir, el mundo se acaba, ¿no? Se acaba un mundo y tenemos que idear otro. Y tenemos que idear otro en una situación en que la casa se hunde y además somos muchos dentro de la casa. Y esto no es nada fácil. Pero como las perspectivas son siempre, a partir de ahora, globales, pues habrá que buscar ese lenguaje común que también Óscar pedía, ¿no? Yo creo que, y además creo que una vez uno se da cuenta de que es el paradigma de reflexión, el paradigma, la cosmovisión, digamos, de esta ilustración newtoniana, la que no ha conseguido, en fin, ha conseguido muchas cosas, pero a un precio que ahora solamente comenzamos a ver. Una vez nos damos cuenta de esto, cuando uno quiere ampliar la perspectiva, básicamente acude a las religiones, digamos, a otras perspectivas, ¿no? Cómo se han vivido. Yo tengo dudas, pero no soy un experto en el tema en absoluto, pero tengo dudas de que después de varios parlamentos de las religiones encuentren un lenguaje común. Creo que solamente ocurrió a través de la ética, de principios básicos de ética, a través de Hans Kuhn, ¿no? Ahí, pues aquello, pero da la sensación de que hay dificultades para avanzar. Entonces, tal vez sería bueno encontrar otros elementos comunes, pero que no estén de una forma, digamos, explícita o muy directa en cada una de las tradiciones, pero que las podamos generar como fundamento, que es el título del debate. Ahí yo estoy cerca de una nueva visión de la Tierra, ¿no? Que la Tierra sí que la tenemos todos como común, que la Tierra la hemos olvidado también desde la Ilustración, ¿eh? Es decir, hasta hace, en fin, en el Renacimiento todavía la Tierra era la madre Tierra, la que generaba vida, ¿verdad? Las religiones también se refieren todos a la generación de vida. Por tanto, ahí hay un elemento común. Se podría intentar encontrar ese lenguaje común en base a esta tierra. Y además existe incluso la posibilidad de hacerlo con un lenguaje que es el lenguaje que hoy Occidente
y algunas derivaciones en el sur también, que digamos han sido influidas por Occidente, que es el único que Occidente se cree, porque, en fin, aquí sabemos que la pérdida de religiosidad es básicamente europea, ¿eh? No existe en el resto del mundo. Por lo contrario, digamos, la religiosidad aumenta. Bueno, yo intento buscar elementos que puedan ser asumidos por todas las religiones y buscar lenguaje común. Entonces, hay que darse cuenta de que las religiones han hablado mucho de la relación entre el hombre y el hombre, y además del hombre, pues a mí me sorprende que no hay ninguna mujer, digamos, pero en fin, del hombre y el hombre, y del hombre con Dios, pero no del hombre con la tierra, o incluso si uno quiere de Dios con la tierra. Entonces, ocurre que existen hoy ya teorías científicas, por tanto del lenguaje que nosotros nos creemos, que muestran, no diré demuestran, pero que muestran de una manera muy convincente, a mi parecer, que la Tierra es un organismo vivo. Es un organismo. Esto, aparecido ahora, puede parecer, digamos, algo fuera de registro, algo que se sale, digamos, de los caminos trillados. Pero es cierto que esto está costando que entre, por ejemplo, en las facultades de biología. En las facultades de biología, la teoría griega de Lovelock, que de hecho es una teoría cibernética, le costó 30 años aceptarla. Entonces ahora han aparecido nuevas teorías. Bueno, hay un autor que se llama Carlos de Castro, también el Max Planck Institute, digamos, que incide en estas cuestiones, donde hay formas de, digamos, de quedar convencido por inducción de que realmente la Tierra es un ser vivo. Si consideramos a la Tierra un ser vivo, esto tiene unas implicaciones cosmológicas extraordinarias. Tiene unas implicaciones cosmológicas ya de que reduce dualidades, ¿no? Es decir, nosotros somos parte de un organismo. No somos, es decir, el antropocentrismo queda atenuado. En lugar de un antropocentrismo fuerte, podemos pasar, digamos, a un antropocentrismo débil, ¿no? Es además muy integrador, porque claro, las distintas religiones, Fridtjof Schuon hablaba de la unidad trascendente de las religiones, ¿no? Es decir, que todas las religiones son distintos caminos culturales a un mismo hecho espiritual, ¿verdad? Pues este autor diferenciaba dos aspectos de cada una de estas sendas, que es el aspecto esotérico y el aspecto exotérico. Él creo que es sufí, pero es un estudioso. El esotérico y el exotérico. Entonces, entre esas dos sería posible situar una religión, digamos, el gaianismo. No diré que sea una religión. No lo quiero convertir en una religión, por muchos motivos. Yo hablo de mesoreligión. Es decir, es algo que está entre la laicidad y la fe, ¿no? Uno puede situar en cualquier espacio, pero todo ateo, o desde un pensamiento laico, puede llegar al gaianismo, y después puede tener la posibilidad, si quiere, digamos, de entrar en la parte más esotérica. Y por otra parte, aquel que profesa alguna religión, tiene que dejar, es decir, puede seguir mirando al cosmos, pero sin olvidarse de la Tierra, del suelo. Es decir, las religiones han mirado siempre a las estrellas, donde está el infinito, ¿no? No, muy bien. Pasa usted por la Tierra, que merece un respeto y una sacralidad. Y además, digamos, esto tiene unas implicaciones extraordinarias de ser así, filosóficas y de cosmovisión, como digo, de integración, de feminidad incluso. En fin, hay muchos aspectos que no quiero ahora detallar, no es el momento, pero que creo que pueden servir para elaborar, es decir, si nos creemos esta nueva ciencia, pueden servir para elaborar una nueva ética, pueden servir para comenzar a restaurar la Tierra, porque, bueno, vamos a ver, es que nos estamos cargando la Tierra, si es que es un ser vivo, y nosotros detrás, naturalmente. Hay mucha gente que se cree que podemos vivir sin biodiversidad, por ejemplo. Bueno, pero
Démonos cuenta de que en 50 años nos hemos cargado casi el 80% de todos los vertebrados. El 80%. Alrededor del 50% de los insectos. Desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy hay la mitad de los árboles. Y la expansión de las fronteras agrícolas es una deforestación salvaje que todavía parece realmente milagroso, digamos, que los equilibrios de la Tierra todavía mantengan las condiciones para que nosotros estemos vivos y el resto de la vida exista, ¿no? Por tanto, una forma de decrecer es asumir una espiritualidad de este tipo y dedicarse a restaurar la Tierra, a curarla, porque está realmente herida y muchos de los que nos dedicamos a estas cosas, que ha hablado, creo que Alejandro, del colapso, hemos pasado de temer por la civilización a temer por la especie humana y ahora a temer por Gaia, ¿no? Por tanto, bueno, dejo aquí, son ideas sueltas que tal vez tengan alguna utilidad. Vale, habíamos dicho que a las 11:25 haríamos una pausa, son las 11:25, podemos descansar 5 minutos y luego volvemos otra vez y le damos la palabra directamente a Sergio, que es quien la ha solicitado. Entonces, 5 minutos de descanso. Amigos, les pido un favor y les pido que no lo malinterpreten. Por la diferencia horaria que ha cambiado en España, yo me voy a tener que retirar, que tengo que atender una ceremonia a las 8 de la mañana aquí de Brasil, y no me gustaría ser irrespetuoso con Sergio, con Carles, que pidieron la palabra antes, pero me voy a tener que retirar, entonces mínimo me gustaría dejar un concepto antes de la pausa merecida de todos. Primero agradecerles. Hemos escuchado hablar bonito. Hemos escuchado hablar en forma sofisticada, en forma erudita, en forma realmente elevada. Mi reflexión que dejo es que está en la hora de actuar, ¿sí? Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos escuchado es magnífico, es fantástico, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para poder practicar lo que decimos y lo que creemos. Y tenemos que salir de nuestros escritorios, de nuestras oficinas, de nuestras instituciones y nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que sentar, nos tenemos que ver rostro a rostro, frente a frente, nos tenemos que abrazar y nos tenemos que colocar en el lugar del otro para poder entenderlo. Esa va a ser la única forma de entender profundamente y cabalmente los conocimientos que los otros traen y que nos van a tornar también a nosotros mejores. Tenemos mucho para aprender de los otros, tenemos mucho para aprender de vuestras tradiciones, de vuestras costumbres, de vuestra cultura, pero nos tenemos que juntar. Este mundo debe unirse mucho más todavía. Y creo que si practicamos todo aquello bonito que escuchamos hoy, esta humanidad va a ser mucho mejor. Muchas gracias. Les dejo un abrazo en vuestros corazones y espero continuar en contacto con ustedes la próxima en forma presencial, y cuando vengan a Brasil, no dejen de contactarme, será un gusto poder estrecharlos en un abrazo. Gracias, Francis, gracias también a José Manuel, a los amigos de Audir, y les dejo un abrazo con el deseo de shalom, de paz para todos. Gracias, Rodrigo, por todo tu presencia y también con ganas de abrazarte cuando venga por aquí. Hasta la próxima. Perfecto, pues hacemos los 5 minutos de descanso y volvemos.